Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, fragancias italianas para gente joven. Sí, ya está bien, sí, yo ya sé, soy consciente de que soy un viejuno, pero también sé que a la gente joven le gustan determinadas cosas y hay que ofrecérselas, para eso estoy yo. Así que voy a daros un pequeño paseo sin entrar en muchas consideraciones profundas, porque los revisados os los voy a dejar por aquí colocados. Así que con eso quiero decir que veis este vídeo y os vais a ver el perfume que más os puede interesar. Os los veis todos, la reseña íntegra y en profundidad. Esto simplemente es para dar a conocer perfumes juveniles italianos, firmas italianas. Empiezo a disparar con Emporio Armani Louis. A tener en cuenta, sí, ya sé que ha sido tocada, pero ha sido tocada para bien. No vayáis a pensar que vais a notar una enorme diferencia en el aroma de Emporio Armani Louis, porque no es así. Tranquilidad, despacio y buena letra. Una fragancia que sale en florales como la violeta y que luego va progresando hasta llevarnos de la mano de sensaciones, situaciones olfativas completamente almizcladas. Creo que la reformulación a los viejunos no nos va a sentar bien, porque vamos a decir, bueno, es que ha perdido la impronta de la nuez moscada que llevaba antes. Sí, pero ha ganado en modernidad. Que me echo en la cara. Bueno, pues ha ganado en modernidad. Totalmente recomendable. Ya sabéis que vamos a empezar con esos devaneos con más especia, como es el caso de la nuez moscada. Vamos a tener ahí ese lirio y luego vamos a ir de la mano del ámbar y de los almizcles. Hay muchísimas notas más, pero simplemente es para poneros en contexto y deciros que efectivamente es una fragancia sobre todo de mañana. No la recomiendo en absoluto para la noche porque le falta mucha impronta. Por la noche hay que ponerse cosas más divertidas. Y esta es para vestir por la mañana. Señores míos, súper versátil independientemente de la época del año, pero solamente para mañanas y tardes. Muy juguetona, mucho apresto en la ropa, italiana 100% y muy requete salá. Así que no la denostéis, no la olvidéis porque la veáis por ahí medio perdida en las estanterías, y acercaros y testarla porque hay probador. Así que testarla y ya me contaréis, chiquitines míos del canal, que si os gusta o no os gusta o qué os parece. Yo creo que la reformulación en este caso está muy acertada y se ha adaptado perfectamente al paso del tiempo. Hace muy poquitos días la he reseñado en el canal como una de las grandes italianas y referente de elegancia, sí, pero también es deportiva. Es que no hay nada más que ver cómo es la botella y lo que intentan, pues la inspiración que tiene es una parrilla de coche. Más deportivo que eso, imposible. Pero dentro de que nos quieran transmitir esas sensaciones y ese rollismo de deportividad, es un poco más elegante, sube en nivel de elegancia, pero no pierde nada de apresto en que una persona joven se la pueda poner sin ningún tipo de problema. Recordar, porque también siempre lo diré, las fragancias no tienen edad. Aquí estoy tirando más a tendencia que posiblemente pueda gustar al público más juvenil del canal. Se lo puede poner quien le venga en gana. Es que ahora mismo estoy disfrutándola porque he hecho así. ¡Qué gustazo oler a un señor que huele a Trussardi Rifleso o de Toilette! ¡Qué increíble! ¡Qué combinación más rica! Con el geranio, también lleva violeta, porque últimamente lleva todo violeta. Lleva también toques de vainilla. Los revisados ya sabéis que los tenéis por aquí. Un gustazo. Opción de 30 mililitros ideal. Ideal. Es que es nada. La puedes llevar encima y te la puedes reaplicar cuando quieras. Y es que es muy adictiva. Chicos del canal, la vais a disfrutar. Lo digo en serio. No paséis de lado perdiéndola de vista porque será absurdo. Muy buen precio. Un precio muy competitivo lo que son los 30 mililitros. Por lo menos yo los he adquirido muy económicos. Lo entrecomillo. Pero que realmente merecen la pena. Tienen un apresto, una elegancia y también deportividad, porque es versátil absolutamente para todo. Por la noche también la puedo recomendar, por supuesto que sí, cómo no voy a recomendarla. Louis de Armani se queda más perdidita porque es muy mañanera y esta ya tiene un aporte también que la hace más consistente y va subidita también de lavanda. Ya sabéis que yo, vainilla y lavanda, la lavanda no me da ningún problema, solamente que es ya cuestión de gustos personales. Pero sí, yo no le hago ascos también a la lavanda si está bien puesta. A mí lo que me revuelve las entrañas es la vainilla, ya lo sabéis, pero aquí está espectacular. Siguiente fragancia.
Sí, efectivamente, Prada Luna Rosa Ocean juvenil a tope, con unas notas de azafrán que son un amor, un primor, que son es una fragancia que tiene frescura y que va ganando también en densidad. No se queda solamente en lo que es el pepinazo de cítricos que pueda llevar al principio con determinadas notas acuáticas, marinas, sino que además va ganando en consistencia y va tornándose fuerte, densa, engamuza y otras notas, por supuesto. Pero esta fragancia de aquí es a tener en cuenta, es una baza muy importante porque además también tiene nocturnidad. Mis chicos jóvenes pueden disfrutarla a tope, pueden vivirla y sentirla porque realmente merece la pena. ¿Es controlada? Sí, pero es que en las sutilezas es donde gana. Es que de verdad esto es un volteacabezas. Los chicos van a... Es que es juvenil, es que no es... Yo entiendo que Jake Gyllenhaal en el spot publicitario pues es un tío ya maduro, tendrá sus 40 y pico años, pero es que esta es muy joven, es juvenil, es jovial, es viva, tiene chispa y luego se torna un poco más oscura, pero sigue siendo muy dinámica, es una fragancia dinámica, es una fragancia sport, es una fragancia que llena el espíritu. Cuando te da una ráfaga, te llena. Pero además es que... que lo necesito yo, que acaba de hacer ahora mismo un vídeo dedicado a Francis Kurkdjian, que he tenido que cortar y todo de la emoción que me ha dado. Siguiente fragancia. Y ya para concluir, Valentino Born in Roma. Pues sí, porque no hay nada más juvenil, no han querido, y es curioso porque dentro de lo que es la firma y cuando la hueles no tienes ese rollismo de que aquí estamos hablando de un Valentino, ropa con mucho apresto, una arquitectura en la confección. Aquí lo que tenemos es algo mucho más juvenil. Vamos a romper el mercado con unas notas que sí que tienen pues ese apresto, pero sin pasarse, sin llegar a la high couture, ni muchísimo menos, a la alta costura. Llegamos a un balance que se queda por debajo en cuanto a juventud. Fresca, chispeante, viva en la salida, con un vetiver verde fresco, muy chulo, cuando va consiguiéndose el secado. El vetiver que se siente ya desde el principio porque va acompañando muy mucho en todo lo que es el verdor de la fragancia. Ya sabéis que por aquí también dejo lo que son las noticas de esta cosa tan bonita que hay aquí, porque la verdad es que es muy salada, da mucho juego. A mí me hubiese gustado quizás que para la noche hubiese tenido un poco más de prestancia. Creo que también Ocean es mucho más nocturna que Valentino Born in Roma, pero aquí se juega más en lo que es estar por la mañana y tardes. La noche quizás yo quiero más densidades, me falta más densidad, pero de verdad estupenda para la gente joven, para que la pueda vivir, para que la pueda sentir, para que pases al lado de las chicas, de los chicos, de quien quieras y que realmente digan, ostras, qué bien hueles. Es que cuando eres joven, como no tienes cabeza, pues tampoco tienes vergüenza. Y entonces pasa alguien por tu lado que así que conoces, tienes medianamente confianza, aunque sea del colegio, de donde sea, y le dices, oye, que llevas, que huele muy bien, porque es verdad, cuando eres joven lo haces, ya cuando eres mayor ya entras en el rollo de, uy, me da miedo decirle algo, no sea que me suelte una fresca y me deje aquí pasado porque me diga algo que efectivamente no me debería de haber metido. Pero esta de aquí, vamos, triunfadora total. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy contento y feliz, sí, termino este vídeo contento y feliz y quiero recordaros una cosa, que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido, tanto o más si cogéis y pasáis por aquí que va saliendo el Patreon, que a partir de 1 euro me podéis echar una manico a sobrevivir y desde luego si os hacéis con, como voy ligando, La alquimia del perfume, mi libro, sí, aquí lo tenéis. También disponible en todo lo que son las plataformas digitales y en las librerías. Si no está, lo pedís, que ya hay reposición del libro, porque hemos pasado ahí una temporada que no había estocaje, pero ya hay estocaje, ya está todo repuesto y podéis haceros con un ejemplar. Ya sabéis que vais a encontrar amores, desamores, aventuras y desventuras del sector de la perfumería, con muchas reviews y algo de química, pues por aquello de saber el olor que echan los ingredientes principales y... espero que os lo paséis súper bien. No hay ningún tipo de pretensión con respecto al libro, simplemente es pasarlo bien, nociones básicas, pero siempre y cuando me lo veáis desde mi punto de vista, no el de Pepito Jiménez, que hubiese escrito seguramente un libro mejor que yo. Pero este es mi libro, es mi niño y es súper personal, tan personal como el moi. Nos vemos enseguida, muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.
Es muy versátil si tenemos en cuenta que la podemos utilizar en cualquier época del año, pero nos olvidamos de la noche. Por la noche hay que ponerse cosas muy juguetonas. Y esta, pues le falta, porque está... Ahora un avión. ¿Será el Sánchez paseándose en el Falcon? 1, 2, 3. No sé qué es peor, si tener un avión o tener una moto. Parece que ya se aleja. A ver si con un poco de suerte no sale. Bueno, si es que esto va a ser toma falsa. Tenedlo claro que esto va a ser blooper, porque ahora mismo está pasando un cacho avión o un helicóptero haciendo un mogollón de ruido. Por aquí nunca pasa nadie de nada de esto. Así que no sé, será alguien en el Falcon. El Falcon no sé, tiene pinta de que es un helicóptero. Es un helicóptero.